los camaradas que nos acompañan esta noche, comenzando por la dama Mercedes D'Alessandro. ¿Cómo estás? Acá, no sé, hoy no sé. Bueno, yo soy Mercedes D'Alessandro y no sé qué hago acá un feriado. Pero bueno, vamos a ponerle onda, estamos todos acá en la misma, Hoy ¿no? es no laborable, mañana es feriado, no te olvides de eso. ¿No? Esta semántica no me convence. Ok. Bueno, igual tenemos muchos temas de que Sí, hablar. tenemos muchos temas económicos porque la economía nunca para. Definitivamente. Nunca estuve tan cerca de un filósofo como lo tengo así de cerca a Julián Fava. ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Mercedes? Compañeros, camaradas, correligionarios, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Julián Fava. Estamos aquí, como decía Mercedes, en este jueves no laborable, en ya la Semana Santa, viviendo momentos de nuestra patria que son aciagos, pero esperemos traer algo de sosiego y de reflexión y de discusión, ¿por qué no? Claro que Esta sí, noche. claro que sí. Sigo presentando ahora, pasando a la izquierda, tengo al diputado Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo va? Buenas noches. Buscando huevos y esperando la resurrección de la cordura en Argentina. Quizá el domingo lo logremos. Si tiene que, que ir a, ¿cómo se diría?, resucitar, es porque falleció. Y basta. Okay. Digo, crucificaron a la cordura. Como decía Sí. Chespirito, pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Hermoso. Y tenemos a Agustín Rómbola en la extrema izquierda. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches, gran Jueves Santo para compartir acá con mis amigos, camaradas y compañeros. La casa no está en orden, parafraseando a Robert Alfonsín, la casa no está en orden cuando el 10% que más gana 27 veces más que el 10% que menos gana. La casa no está en orden cuando nos seguimos endeudando con el Fondo Monetario Internacional, pero acá, por ahora, creo que está en orden la casa. Perfecto, muy bien. Y esto es como una imagen medio de última cena la que tenemos hoy. Sí, así que quiero ¿Quién hace ver de Judas? sí, quién me va a negar 3 veces. Sin cena, sin cena. Sí, y sin nada para comer, vasitos de agua. Bueno, vamos a empezar ya con temas económicos y declaraciones de Kristalina Georgieva, que destacó las previsiones de crecimiento económico de la Argentina. La titular del Fondo Monetario Internacional remarcó la situación argentina en medio de la desaceleración global, producto de las tensiones generadas por los aranceles desplegados por Donald Trump. Vamos a empezar hablando de eso, proyecciones del Fondo Monetario Internacional con respecto exactamente a qué, Mercedes, las que estamos por ver en instantes. Bueno, en realidad hoy ella dio una conferencia porque la semana que viene empiezan las annual meetings. Bien. Las annual meetings son el encuentro anual del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y un montón de bancos y líderes de todo el mundo que se reúnen 2 o 3 veces al año en Washington. Seguramente todo el equipo de Caputo ya se está preparando las valijas para ir porque el lunes arranca todo. Y entonces ella, como un anticipo, presentó algunos de los datos que van a salir el lunes en el Economic Outlook, que es como un compendio de proyección económica que hace el Fondo Monetario Internacional, las publica 2 o 3 veces al año también. En esa... De la economía global. De la economía global. En esa presentación que hizo ante ya los que ya estaban antes, estaba por ejemplo el embajador de Ucrania, que ella lo saludó, lo aplaudieron, viste, como gente que llegó antes al evento. Ella dijo que hace 6 meses había presentado el informe anterior y que había dicho que había un crecimiento lento y que el mundo estaba mostrando cierta resiliencia que viene de la crisis que generó la pandemia todavía, ¿no? Y de todo lo que se había disparado. Y dijo que ahora había un gravísimo problema porque ella evitó hacer mucho énfasis en Trump o en las decisiones de Trump. Dijo, hay un reseteo del comercio internacional. Bien. Dijo, ¿no? Como esquivó por ahí, así como Sin nosotros... señalar responsables. Como acá no se dice devaluación, se Bien. dice flotamos. Bueno, ahí no se dice Trump hizo una guerra de aranceles, se dice se reseteó el comercio internacional, ¿no? Y en el medio de ese reseteo, ella empezó a mostrar algunos de los gráficos y uno de estos es la volatilidad que hay, la incertidumbre que hay frente a el intercambio internacional, otro es la volatilidad de los mercados financieros,
financieros, en otro también aparecen los niveles de deuda, así que no sé cuál teníamos ahí para... Vamos a ver alguno de ellos seguramente ahora a continuación y vamos viendo qué aparece. Acá tenemos este que no entiendo, pero hay algo que se va muy para arriba. Bueno, eso te dice el título, dice, ¿no? Las políticas comerciales, la incertidumbre sobre las políticas comerciales se va del cuadro, te dice, ¿no? Se va del cuadro. Y eso... O sea, esa es la línea de la incertidumbre. Esa es la línea roja de la incertidumbre. Fíjate que venía tranca, o sea, 2005 en adelante, hay ahí un quiebre en 2015, el otro quiebre es más o menos un poquito antes de la pandemia. Se fue, o sea, ella dijo ahí, se fue cuadro, como se ve en la imagen. Eso como se iría para arriba. Si dejáramos que esa línea continuara, se va para el techo. Y entonces le dedicó una gran porción de su discurso a mostrar cuáles son todos los límites de estas políticas que, como digo, omitió a Trump, omitió a Estados Unidos, pero sin embargo mostró que había grandes limitaciones. Por ejemplo, dijo que esta incertidumbre era muy costosa, que el proteccionismo podía funcionar, pero siempre que hubiera un gran mercado interno, que hubiera empresas innovadoras, que no hubiera restricciones, porque si no, dice, hasta que viene una empresa, se instala y empieza a funcionar y genera empleo, pasa mucho tiempo y antes que eso tenés inflación, ¿no? Y entonces dijo, bueno, acá hay que tener cuidado porque este reseteo del comercio internacional nos puede dar mal. Pero este cuadro es, bueno, no sé, incertidumbre total. Claro, o sea, incertidumbre acá total. surgen muchas preguntas. Una es si los actores económicos, eso que se llama el mercado, tienen en cuenta esto que dice Mercedes a propósito de la incertidumbre, porque, digo, lo que está diciendo Juan, abre de acá hacia el futuro un abanico de no posibilidades, porque uno piensa, cuando piensa en la incertidumbre, no piensa tanto en la posibilidad como la realización de algo, sino como la no realización, ¿se entiende? Y aparte si te dice el Fondo Monetario, che, incertidumbre total, bueno. Claro, ¿qué te queda? Sí. ¿Alguien cobró para hacer el cuadro este? No se sabe, incertidumbre. No, igual también no está el cuadrito de este porque no lo mostró ella, seguramente va a aparecer todo en la publicación que van a sacar el lunes, pero decía que la volatilidad en los mercados también es muy grande y que y de alguna manera también mostró un cuadro en donde se veía que toda la caída de la bolsa, la que estuvimos charlando la semana pasada, si bien la bolsa se recuperó, no está en los niveles anteriores y sigue habiendo también mucha volatilidad financiera. Y hoy cayeron los mercados también a nivel... Por eso, como ella mostraba y decía, como te mostraba la tendencia, ¿no? Que vos venías así, que bajaste mucho y que subiste, pero no a los niveles anteriores. Aquí hay otro cuadro que, a ver, que dice la deuda pública mucho más alta que hace unos pocos años. Algo así sería el título, ¿no? Bueno, porque ella dijo, bueno, primero pongámonos en contexto, habló de este problema en los términos de comercio, después dijo, bueno, cuáles son las alternativas y qué es lo que tienen que hacer los países. Y ahí dijo, miren, acá tenemos un problemón, que es que la deuda pública viene subiendo, está mucho más alta. Hay proyecciones de que en 2030 la deuda sea, a escala planetaria, sea el PBI planetario, sea deuda, digamos, el planeta deba un planeta, ¿no? El planeta viendo un planeta. Por eso Argentina adelantada a los tiempos, ¿no? Siempre, porque nosotros ya siempre, lo tenemos, ya estamos arriba del 100%. Entonces, lo que dice es, bueno, los países tienen que, primero que nada, tienen que poner la casa en orden, ¿no? Ya que estábamos hablando de esto, pero lo dijo así, ¿eh? Dijo poner la casa. Sí, creo que no tenía ese, pero dice... ¿Quiénes son los acreedores de un planeta que debe un planeta entero? Claro. Y ahí tenés de todo, ahí tenés fondos privados de inversión, ahí tenés BlackRock, por ejemplo, es un actor de primera magnitud, como diría Carlos Pañi, es tremenda la cantidad de guita que tiene invertida en todos lados, todos los fondos que vienen con cosas ambientales, él los tiene ahí. Bueno, Estados Unidos obviamente también, China es acreedora de Estados Unidos. Pero son acreedores, pero digo, Estados Unidos es acreedor y es deudor al mismo tiempo. Claro, porque vos sos acreedor de algunos, sos deudor de otros. Es un juego de expectativas, digamos. Sí, y también de términos de intercambio, porque por ahí vos sos acreedor de alguien, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es acreedor nuestro, y ese ser acreedor, nosotros hoy somos el principal deudor del fondo, la principal lejos, ¿no? parte del... Sí, por lejos, ¿no? Por 75% más o menos de las colocaciones del fondo las tenemos nosotros. Aquí las tenemos nosotros. Wow. Yo, perdón, haría un contraste, no acá es imposible hacer, ¿no? Pero entre la anterior, el gráfico que nos trae Jomechi, y este gráfico, en donde ya hubo un paradigma con la política nacional. Yo el otro día escuchaba a Luis Juez diciendo, hace 40 años que estoy en política y hace 40 años que la política está mal. Bueno, por ahí sos vos. Claro, el fíjate, denominador común. Qué casualidad. Claro, Bueno, pero quizás estaría siendo vos. Digo, fíjate cómo
incertidumbre también empieza a subir a medida que la deuda pública, de las cuales el FMI es uno de los principales acreedores de esos países, también sube. Quizá el FMI tenga algo que ver con que la incertidumbre suba. Igual que- explícanos un poquito más en detalle este cuadro que estamos viendo, por favor, Sí, pero Mercedes. fíjate, en 2008, fíjense cómo ahí empieza. En Claro. 2008, no sé si La crisis recuerdan, que estuvo del la subprime. gran crisis del subprime. Subprime. Es una crisis gigantesca que hizo que, no sé, 10 millones de personas pierdan sus hipotecas, su casa en Estados Unidos, hizo que haya aumento del desempleo, una recesión fenomenal. Y eso sería la curva de arriba, que es de las economías avanzadas. Por Exacto. ejemplo, Estados Unidos pega un tremendo salto en el año 2008. No pasa con los mercados emergentes, que están más tranquilos, o incluso medio para abajo en el 2008, ¿no? Exactamente. Y fíjate, el otro pico que aparece ahí es en el 2020, que es la pandemia. Claro. En la pandemia también los estados salen a endeudarse para hacerle frente a las políticas de contención del daño que hace el COVID. En la mayor parte de los países hubo política de ingresos, no sé, desde Donald Trump, nosotros tuvimos el IFE, Donald Trump tuvo su IFE, no solo tuvo su IFE, sino que metió como una especie de aguache, ¿no? Una devolución de impuestos para las familias con niños, y ayudaron a las empresas con, nosotros le decíamos, la asistencia al trabajo y la producción, que era pagarle la mitad de los salarios, bueno, ellos también, y eso hizo que la deuda también se dispare en todas las economías. Y lo que decía Cristalina Georgieva hoy es lo que le dice a todo el mundo del FMI, les dice, ustedes tienen que lograr más espacio fiscal. ¿Qué significa más espacio fiscal? Políticas de austeridad, dicen ellos, ¿no? Austeridad que suena hermoso también, suena como un Gastar menos y monje recaudar más. que come semillitas vestido de naranja en una montaña. Más ajuste. Más ajuste. Es ajuste, es ajuste. Entonces pide ajuste, pide políticas monetarias más contractivas. De hecho, él dijo también que hay que tener tipos de cambio flexibles. ¿Qué ¿Te sería suena? eso? Bandas, ¿La banda? ¿sí? ¿La Nuestras banda bandas, loca? Claro. porque dijo para que Banda loca. sean capaces de, ante shock externo, poder absorber Claro. los impactos del shock. Entonces tiró, digamos, la Lo que misma pasa es que receta. Ahora, Ahí- Mercedes trae una cosa, perdón, Sí. una cosa muy interesante porque menciona al FMI, menciona a BlackRock a propósito de lo que preguntaba Juan, de quién es el acreedor de esta deuda. Y hay una disputa que viene desde hace algunos años entre los estados como soberanos, como aquellos que son autónomos, que toman decisiones más o menos libres e independientes, y grandes grupos de poder concentrados, pongamos BlackRock, FMI, agencias de crédito, etcétera, en un capital cada vez más hiperdesterritorializado que va limando a los estados que paradójicamente, se dice con otro eufemismo, toman deuda soberana. ¿No? Qué paradoja. Deuda soberana que limita las políticas de soberanía de los propios estados. Pero Digo, también en colisión con este tema y creo que también es parte de la volatilidad que trae y la incertidumbre que trae Donald Trump, los dos principales acreedores de Estados Unidos, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, Japón y China, son países y con uno de ellos hay un enfrentamiento muy fuerte, o por lo menos es un enfrentamiento pretendido por Estados Unidos, entonces creo que eso también de alguna manera me parece que le agrega, primero, dificultades a Estados Unidos para salirse con la suya, si se quiere, en términos de esta guerra comercial que se ha lanzado, y después también porque en algún momento del inicio de las hostilidades, hoy se anunció un incremento nuevamente de los aranceles de Estados Unidos a China, 245% se van a seguir y van a Tienda llegar infinito. a Falta que suba China ahora, ¿no? Ahora China Claro. volverá, pero había un juego, hay un meme circulando en las redes que es muy divertido porque Donald Trump y Xi Jinping están jugando al póker y Donald Trump dice, Tengo las cartas". Tengo las cartas, y Xi Jinping dice, las fabricamos nosotros. O sea que creo que ahí también hay alguna cuestión que si China quisiera apretar el acelerador, realmente se le complicaría a Sí, Estados y de Unidos, hecho ¿no? a mí me llamó la atención, yo vi hoy a la mañana, porque vieron que una tiene que hacer cosas muy importantes, como sentarse a ver a Cristalina, ¿no? Y la veía a Cristalina esta mañana, y me llamó también la atención cómo hablaba de China. Ella decía, por ejemplo, que el FMI está trabajando con China para que mostraba un gráfico de las manufacturas, de quienes producen manufactura del mundo. Y era China así, y el resto del mundo así, ¿no? Como diciendo, es imposible ya alcanzar la China. Claro. Lo que hay que hacer es que China empiece a trabajar en su producción de servicios, decía, ¿no? Como que se gire de manufactura a servicio, y también que levante el salario de sus trabajadores para que su mercado interno pueda absorber lo que está produciendo China, ¿no? Como
era una cosa medio Sería loca, difícil, como el ¿no? FMI Sí. queriendo Se va a quedar con resolverle China, y se va a quedar China desbalanceando. también con los servicios. Seguro. Claro. Se está con las manufacturas Imagínate. próximamente con los Sí, sí, y servicios. seguro que China va a China adoptar la es medida. integrante del Fondo Monetario Internacional Sí, 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 claro. sí. Sí. y tiene una porción importante. Digo, sabemos que Estados Unidos es el que tiene la porción más grande, ¿no? No sabría decirte con precisión, pero voy a buscar ese dato para la próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Hablando de datos, ahora hay un cuadro bastante complejo que entiendo que ya es de un poquito de otro tema, ¿no? Que tendrías que explicarnos con un poco de precisión, por China favor. ataca Kamchatka. Sí. No, esto ya es Argentina y yo creo que acá esto es algo de sentido común, no el gráfico, sino lo que pasa. Lo que nos muestra este gráfico es, fíjense que hay una parte de barritas que van para arriba y otras barritas que van para abajo. Las barritas que van para abajo empiezan en enero del año pasado. ¿Qué empieza en enero del año pasado también? Y el gobierno de Javier Milei, Bueno, ¿no? y esas barritas Y para abajo posdevaluación. lo que nos están mostrando es el consumo. El consumo de supermercados, el consumo más cercano del hogar, del chino, del almacén de la esquina, estos alimentos, algún artículo de limpieza, alguna cosa de higiene personal. No estamos hablando de electrodomésticos, no estamos hablando de motos, nada. Estamos hablando del consumo de la familia cuando sale y tiene que hacer las compras para rellenar la alacena y ordenar la casa. Eso sería lo que llama el cuadro self-service. Porque habla de self-service. Sí, exactamente. Y entonces fíjense que caída, todo caída. Lo que llama la atención es que uno piensa que cuando compara interanualmente algo que ya cayó va a haber una recuperación. Entonces vos dijiste, bueno, en marzo del año pasado había caído 7 puntos, 7,4 el consumo. Si comparamos con este marzo, seguramente te tiene que dar que creciste, porque Sí. no puedes haber caído tanto más. Y no, te muestra que caíste 5 puntos también. Claro. ¿No? ¿Y ese Que- diferencial de 2 puntos no se puede entender como una recuperación? No, porque No, vos claro. para recuperar tendrías que haber crecido Tendría que haber crecido 9. 12, no, claro, 9 sí. puntos, 10 puntos. Sí. ¿Y qué significa el círculo rojo que dice menos 5,4% Eso es lo que- self-service total? Eso es lo que cayó el consumo en este mes de marzo, según esta consultora, que va en línea con lo que vienen mostrando otras cámaras, como la cámara, el CAME muestra, CAME el año pasado, en enero, febrero y marzo, mostraba, por ejemplo, las caídas del consumo por rubros. Y vos mirabas los rubros y el que más había caído era el de alimentos y el que le seguía era de farmacia. Ahora, tiene que haber un piso en algún momento. Digo, Sí. no puede bajar Lo indefinidamente que el pasa es que consumo, ¿no? fíjate que esto no se puede leer aisladamente. Primero, ahí están los datos dando vuelta, el gobierno dice que el salario le ganó la inflación y que se recuperó el poder de compra. Es cierto que en el marco del proceso inflacionario, desde la devaluación de diciembre de 2023 hasta hoy, en la canasta de consumo de cualquier familia, eso es también la discusión del famoso índice del INDEC, crecen muchísimo los servicios, porque Milei aplicó una quita de subsidios, que aparte hay un compromiso con el Fondo Monetario de acelerar después de las elecciones, poniendo tarifa plana, o sea, ya no va a haber posiblemente muy poca tarifa social y no va a haber subsidios segmentados. Entonces, las familias, por más de que el salario quizá en términos reales creció el 1%, el 2%, estamos hablando de los salarios registrados, de los sectores que tienen paritarias, del empleo privado, las familias destinan más dinero a prepaga. Las prepagas anunciaron hoy un aumento que va por sobre el 3,7 de la inflación de marzo. Entonces, prepagas. ¿Con qué argumento las prepagas Y porque la aumentan por sobre la inflación subió inflación? 3,7. No, Todos yo creo los que el costos. principal argumento es que el ministro de Salud viene de las prepagas. Entonces, ahí se terminó el argumento. Entonces, vos en tu economía familiar, si gastás más de luz, de gas, de agua y de transporte para ir al trabajo, de prepaga y de cable y de celular, etcétera, te queda menos para alimentos. Y encima, sumado a eso, es que la parte más grande de la inflación, o sea, donde más pega la inflación en estos últimos meses y lo que explica el crecimiento de la inflación son alimentos. Claro. Sobre 3,7 de la inflación promedio, 5,9 aumentaron los alimentos. Por eso ves, no hay piso y la gente se sigue ajustando y la única explicación que hay o la única sugerencia que aparece de algunos economistas cercanos al gobierno es que la gente elija si va a comprar un medicamento Sí. o un Fausto alimento. Potorno lo dijo, ¿no? Y Al pasar. recordemos Esto fue un que planteo de ayer, ¿no? de hecho, dijo, sí. si no tienen pan, que coman torta, ayornado al siglo XXI. Dijo, si no tienen para comer,
bueno, Que elijan. por ahí los medicamentos van a bajar de precio, entonces Es realmente cuando, obsceno. cuando elijan la comida por sobre los medicamentos, a la farmacéutica no le va a quedar más remedio que bajar los precios del medicamento. El problema es que esa persona va a estar muerta probablemente, claro. con lo cual ya no va a poder comprar Y ni esto es comida ni interesante medicamento. lo que trae Agustín, ¿por qué? Porque este gobierno, recordemos que arrancó con dos medidas tremendas. Una fue la de quitar los medicamentos del PAMI y la otra fue la de con regular. los alimentos, ¿no? Digo, los alimentos. Claro. Sandra Petovelo, digamos, apropiándose de alimentos que iban a ser que eran de comedores, etcétera. Incluso se llegó a la justicia. Digo, Pero fíjese que además es toda la gestión es Son consumo 15 negativo, meses ¿no? Son corridos. 15 meses de estar recortando tus consumos, de eso, los básicos, ¿no? Esto, ¿cuánto más puede uno recortarse? ¿no? Exactamente, y ante eso, por ejemplo, estos días que bueno, que la devaluación no fue tan grande como el aumento de precios, porque vimos muchas listas que, bueno, ahí hay todo un debate, ¿no? Si se remarcó, ¿no? De Caputo, bla, bla. Pero lo cierto es que algunos lo minimizan. Yo escuchaba el otro día de Pablo en una nota en Radio con Voz diciendo, no, bueno, es un 10%, no pasa nada. Y estuvo bien la periodista que lo frenó y le dijo, mirá, 10% para las personas que no llegan a fin de mes es un montón. Claro. Que es 10 de eso más otro porcentaje. 10% para alguien que ya se viene ajustando, Claro, que ya barbaridad, viene con su salario atrás, porque Es esto que de... llegás 3 días menos a fin de mes, ¿no? Exacto, Claro. te quedás o tenés que recortar una comida en el día. O lo que ¿no? está pasando, mucho endeudamiento familiar para consumo de productos básicos. Yo hoy fui al supermercado a comprar una pechuga de pollo, digo, estaba remarcada sobre el... O sea, a veces, viste, uno dice, aumentó porque tenés la percepción, si yo en general compro más o menos las mismas cosas, en este caso era porque estaba el ticket pegado, o sea, la etiqueta pegada sobre la otra. Estaba 20% de aumento en poquitos días, una pechuga de pollo en un supermercado. Y esa pechuga debe tener de unos días, cadena. comela rápido. Sí, sí, la voy a comer rápido. No, pero lo que digo es que también se había especulado mucho en relación a... El gobierno tenía la expectativa de que estos datos empiecen a dar mejor, con la idea de que, bueno, fue tan tremendo el 2024 que la comparación interanual nos va a empezar a dar bien. Claro. Y la verdad es que no les da bien. O sea, fue tal el proceso de ajuste y creo que no hay dimensión todavía de cómo está impactando. Hablabas del tuit de Toto Caputo y vamos a compartirlo, A porque ver. Luis Caputo celebró que una alimenticia retrotrajo las subas de precios anunciadas tras la salida del cepo. Esto es de ayer, ¿verdad? Luego de que circularan listas de precios con fuertes aumentos tras la salida del cepo y el nuevo esquema cambiario, el ministro de Economía criticó particularmente a dos empresas y felicitó a los supermercados por rechazar las subas. Bueno, ahí lo está contando, ¿no? Es como... Claro, primero lo de ayer y después lo de hoy. Hoy los supermercados grandes, decía ayer, rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9 a 12% y ahora te pone Molinos retrotrajo toda la suba de precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados cuidando a sus clientes. ¿Es verdad lo que dice el ministro de Economía? ¿Pasó esto? ¿Cómo aplaude a sí saber? Sí. ¿Cómo O saber? sea, pero es una forma como de hacer un chivo de estas dos compañías en dos tiempos, digamos. Gran escena de kirchnerismo explícito esta, ¿no? Pensar que tantas veces la han puteado a Mayra Mendoza. Toto en ¿me modo acuerdan? Moreno. ¿Se acuerdan? Por apretar públicamente. Precio, Claro, ir a ver Moreno. cuando estaba en la góndola. Toto, terminaste haciendo lo mismo Sí. que criticaba. Se pone que la es ir pechera a- de la fuerza del cielo y va a controlar precios. Pero de ¿dónde está el supermercados. liberalismo? Son los liberales más locos del mundo esto. Van a apretar a las distribuidoras para que bajen los precios. Estamos todos No, locos. posiblemente las listas se hayan retrotraído en parte, pero hagamos una apuesta de en cuántos días vuelven a poner los precios. Claro. que No, pe- y ¿Viste la lista que te además- traje la semana pasada? Bueno, Bueno, acá llegó está. ahora. Además, no es solo la pechera que dice Agustín, sino que también nos habían enseñado que la inflación era en todo momento. Y en todo Siempre lugar yo lo y en aprendí. todo momento. Un fenómeno monetario. Bueno. Hasta yo lo aprendí, que no soy una de Bueno, economía. ¿no? Mirá. Parece que no era tan así Claro. como se la aprendió acá Claro. el No, bueno, compañero. porque ese camarada. nivel que tarda 24 meses en bajar. ¿No eran Ahora- 18? Bueno, 18, 18, 24, 24 llegamos a meses. 24. Con lo cual la caída de la inflación del año pasado es gracias a Massa. Claro. ¿Será? Bueno. Sí, con esa lógica, digo, Claro. es todo Interesante raro. Ahora, punto. también acá están los límites del relato, los límites del discurso, los límites de la propaganda del gobierno. Porque el cuadro que nos trajo antes Mechi habla efectivamente de una caída del consumo. Y eso uno lo puede verificar rápidamente en la calle, en sus vecinos, en sus amigos, en su familia. Y por otro lado está este discurso. ¿Hasta dónde este discurso va a tener fuerza de poder seguir cooptando voluntades a la hora de votar, a la hora de Sí, sostener creo un que juegan un modelo, poco con las etcétera, ¿no? expectativas. Fíjate que 2 o 3 medidas cuando
Cuando se habló del tema del levantamiento del cepo, flexibilización parcial del cepo, claramente una medida para cierta parte de los sectores medios, ni siquiera para todos los sectores medios, que tienen algo de capacidad de ahorro y que fueron rápidamente. Se multiplicó por 5 la cantidad de cuentas en dólares que se abrieron en los bancos y un segmento pequeño de la población que puede acceder a ahorrar algo en dólares. Hoy anuncian lo de los streamers, ¿no? Los gamers. Los gamers, esto que sí. eliminan el impuesto del 30% a Steam, a PlayStation y a otras. Sí. En casa se usa PlayStation, así que la sé de primera mano. Es la ley Adorni, ¿qué es eso? Es una ley Adorni Sí. Gordán, claro. Es para el Gordán y Adorni. Age of Empires, claro, ¿no? El de intenta Adorni. buscar Sí. buenas noticias para generar algo de movimiento Pero es muy a positivo. núcleo duro, ¿no? Igual, Bueno, pero ellos muy a generan núcleo duro. sentido con esto, porque, por ejemplo, el tuit de abajo, el que dice de los supermercados 9 a 12%, con ese me contestó ayer Berti Venegas Lynch, Claro. mientras yo le hablaba a Francos, él me lo puso. Por eso digo, Digo, los hablando el límites- diputado, no, Exacto, no hay se que ver informa, cuáles son lea los Luis límites Caputo. del discurso, los límites de la propaganda oficial, los límites del microclima de las redes, o si las redes han cooptado y generan ya Yo creo que ellos sentido común y sobreestiman consumo. el efecto sobreestiman y subestiman lo que pasa en la calle, Sí. que la gente después, ni la mayoría de la gente y de los sectores populares, muchos que lo votaron a Milei, ni se conectan a Steam, ni tienen PlayStation, Totalmente. van al súper y se encuentran con los aumentos No me de precio. acuerdo cuál de los funcionarios, pero había leído también un tuit hoy de alguno de estos funcionarios que decían hay que caminar, hay que buscar precios, ¿viste? Donde Lita Lita Laza, Laza, ¿no? claro, De volvió. camine, señora, Isa camine. Live. Cuando también la gente está quemada, tiene un montón de laburo, la verdad que lo hace. La mayor parte de la gente que yo conozco, clase media, venida menos por estas medidas, está haciendo compras mayoristas. Porque no te queda otra. O Van los los días de claro, se descuento a juntan, los súper. tengo amigas que se juntan entre varias y van y compran. La otra vez me decían, metimos no sé cuántos, que 50 kilos de yerba en el auto, ¿no? Para traer y distribuirlo entre ellas. Te vas a tratar de buscar las cosas para ahorrarte el mango y la verdad que estas cosas parecen una burla, porque después vos quizás los supermercados grandes tenés cierta capacidad de mirar si esto sucede o no, pero después tenés todos estos almacenes más de El barrio. ¿no? 75% de los Donde no hay consumos ningún son tipo de fuera de las control cadenas. ¿no? tampoco. Vamos a ver lo que decía Guillermo Francos, porque también se refirió al aumento de precios. A ver, a Francos. Porque a mí me encantó la reacción de los supermercados, me encantó, me pareció extremadamente positiva, porque ayer me preguntaba también, veo que Toto Caputo ahora está negociando con los supermercados, del kirchnerismo, por supuesto, ¿no? Y yo digo, no es que Caputo esté negociando con los supermercados, es que los supermercados se plantaron hasta los principales productores de alimentos y dijimos, no te acepto estos alimentos con una suba del 12%, ¿te los llevas o me los bajás el precio? ¿Por qué le dijeron eso? Porque saben que la gente no tiene poder de compra para comprarlo un 12% más caro, un 9% más caro, como mencionaban en los medios hoy. Entonces, le dijeron, quienes venden en la cadena comercial, le dijeron a los productores, macho, vos no tenés razón para aumentar los alimentos en estos porcentajes, así que o lo bajás o no te compro. Eso me parece buenísimo, eso es un cambio cultural importante. Por supuesto que necesita su tiempo, Luis, como todo. No es que lo vamos a conseguir solucionar de un día para otro. Esto lleva su tiempo. Entonces es cierto que la Argentina estaba acostumbrada a que si el dólar subía, subían los precios y después no bajaban. Bueno, acá cambió. Bueno, dice que cambió. Dejen de mirar el celu, chicos. Sí, están ven, hablando Hola. con el jefe de Perdón, gabinete. perdón, Juan, Yo voy a agarrar a mirar el Le mío. quiero, mientras le quiero ustedes decir charlan. algo a Guillermo Francos y a la gente que está mirando. Si les gusta este cambio cultural, avalado por este cambio cultural que impulsa el jefe de gabinete de la Nación, yo puedo ir tranquilamente mañana al supermercado y le voy a decir al señor cajero, mi sueldo aumentó un 1,8% y la pechuga de pollo aumentó un 20%. Te rechazo el precio, por favor, vení a bajármelo. Digo, si la gente empieza a actuar de esa manera, en los términos individualistas que ustedes proponen, la sociedad se descalabra. Digo, es un delirio que por eso los únicos coherentes siempre fuimos los que nos opusimos a los gobiernos anteriores y al gobierno actual. Porque es una lógica que en esto hay una continuidad. Hay una continuidad de creer que uno puede torcer la realidad porque tiene el bastón de mando coyuntural. Y la realidad es que no sucede de esa manera, que como bien dijo Juan, que las distribuidoras van a volver a remarcar precios
y que cuando remarquen los precios va a ser doblemente Claro, pero lo catastrófico grave para la ahí, gente. Agustín, es que pone o equipara ese razonamiento, que coincido con lo que dices, Sí. equipara a un individuo con una empresa. Claro. Digo, entonces, Claro. ¿quién fija el precio? Y seguramente lo va a poder fijar el que produce La alimentos. correlación de fuerza. No, sí, pero ahí entre no se mueve así, me parece que la vida no se mueve así. Un individuo no puede fijar un precio. Y hay lo que es interesante, que yo decía la otra vez, a propósito de la deuda, si uno lo piensa desde el punto de vista filosófico, la deuda es un dispositivo para hacer previsible la conducta. Uno va y pone la tarjeta de crédito y compra alimentos y lo paga en 3 cuotas, uno ya en los próximos 3 meses sabrá que de su sueldo tendrá que destinar Claro. tanto. Bueno, lo mismo sucede con la deuda a nivel de un país. Digo, tenemos ¿con qué nos corren? Con los vencimientos del FMI. Digo, es un dispositivo de gobierno la deuda. Y que nos hayan llevado a discutir hoy en la esfera pública cuestiones que tienen que ver con el 2%, el 3%, el 4%, cuando la gravedad es tremenda, cuando lo que está contando Mercedes, lo que está en la caída del consumo, lo que estamos discutiendo de la familia que no llegan a fin de mes, digo, hay hambre en la Argentina, etcétera, es un triunfo también cultural de esta gente. Dos cuestiones. Una, admite la devaluación. Porque dice, es la primera vez, cómo cambiamos el cambio cultural, es la primera vez que no se traslada una devaluación a los precios de los alimentos. Algo que es una palabra prohibida para el gobierno. Y lo otro también es que se habla mucho de consumo masivo, que hay 2 o 3 empresas grandes que todos conocemos, que son las que producen el shampoo, el jabón, el desodorante, etcétera. Las que nombraba. Las nombraba. Toto Sí, Caputo, ¿no? Molinos, Unilever y alguna otra más, pero nada se dijo de lácteos y a los aceites. Aceiteras aumentaron todas, Carne. fueron las que picaron en punta y eso no bajó nada. Carne. Ahora, perdón, ahora que nombraste a las aceiteras, porque me quedo pensando en esto de las paritarias pisadas, ¿no? Cómo las paritarias tienen que ser, bueno, no son libres, como Sí. cuando todos los demás precios son libres, las paritarias no lo son, pero siempre tengo en la cabeza lo bien que negocian los aceiteros. ¿Les sigue yendo bien a los Sí, aceiteros? acaban Porque- de cerrar una paritaria el 10. Promedio 14-15% por mes. Pero ¿y cómo, Abril, cómo mayo, puede junio. ser? ¿Pero Bueno. cuál es la Y explicación? ¿Son millonarios los porque en aceiteros? realidad es un sector que trabaja sobre las exportaciones y si te paran un puerto, te va a pasar lo del teorema, no sé cómo dice Milei, ese que te El metes los principio de granos imputación en- El principio de el- imputación de Menger. Es el principio de imputación que te metes los granos en ok. donde Ahí mismo. te Pero bueno, quepa. digo, deberíamos dedicarnos, tratar de ser aceiteros, digamos. sí, es, lo, vamos. digamos, es, Es un una objetivo- buena forma un de, país de progresar en la aceiteros. Argentina, un ¿no? objetivo de vida, Sí. puede ser. Bien, creo que tenemos un temita más que tiene que ver con la economía y en este caso algo, bueno, bastante más doméstico y de estos días y es los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua que están tan caros que varios supermercados ya lanzaron ofertas y promociones de 2x1 en huevos. Ahí estamos viendo a 2 TikTokers que salieron a probar huevos de Pascua y a comparar precios y marcas. Podemos, además de verlo, podemos escucharlo. Vamos a ver la degustación de huevos de Pascua de estos chicos. A ver, tirala del principio. De Pascuas, hoy gastamos más de 100,000 pesos para probar y elegir cuál es el mejor del supermercado. Vamos con el más pedido, el Ferrero Rocher. 25.000 pesos. No es tan barato. No. Ferrero Rocher dentro. ¿Te gusta Ferrero Rocher? Va con piña. A mí no me gusta. 1-10. Uno. ¿Cómo uno, Hernán? No. No, para mí ese es un 10 de 10. Es buenísimo. Vamos con el Águila Mousse. 21.000 pesos. Bien. Tiene 4 huevitos adentro. ¿Dónde está el mousse? Esperaba que chorree todo. Este es un chocolate normal. Yo pensaba que iba a estar mousse. No hay mousse. Finito también. El chocolate está buenísimo. Ya. Esto de tener mousse. Ya. El chocolate, te Ya. digo, increíble. Incluso en la parte 1, este es el mejor chocolate que he probado. 10 de 10. Increíble el chocolate. El Willa, vale la pena, 10 de 10. El que nos olvidamos en el último video. Milka. Yo voy a romper este. Sí se rompe un huevo. Yo no soy fanático del chocolate blanco, pero Yo también. tiene pinta. Mira. Salud. Empty, vacío. No hay nada dentro. Para mí, el huevo de Pascua siempre tiene que tener una sorpresita dentro. Sí. Chocolate buenísimo. Para mí es un 2 de 10. No está bueno. Me deprime un poco que no haya nada dentro. No vale la pena. Se ponían tristes. Bueno, Ahora- mantecol. Tengo, mirá lo que es esto. Lingote de oro. 38.500 pesos. No, ok. Este es carísimo. Ya. Mira esto. A ver. Este es gigante. Hay un huevo también. Pará. Ok, ahora veo. Mira qué pesado que es. Se rompió. Así se hace un huevo. 2 mantecol adentro para compartir Y eso. y un mantecol afuera. Banco. No.
Es gigante. Tamaño de mi cabeza. Es caro, pero vale la pena para mí. 10 de 10, man, digo. Muy pedido, el block. Veo. Me gusta. ¿Lo puedo cabecear? ¡Oh! No se rompió nada. Otra vez, Hernán, otra vez. ¡Oh! Ah, es tremendo. La sorpresita es de estas cositas. ¿Y eso? Esto es de chocolate, mirá. Tiene Mirá que venía sí. dentro. Salud. So, 17.500. para mí Bueno. no vale la pena, no me gusta. Está bueno. Me gusta mitad y mitad. Está Me gusta que sea mitad y bien, mitad. pero no vamos a comprar más huevos porque vas a romper tu cabeza. Así que bueno, parte 2 de huevo de Pascuas. Hoy gastamos más de 100,000 pesos para probar y elegir. Ahí estaba. Bueno, más de 100.000 pesos contando todos los huevos que probaron. Primero, una precisión. Supongo que ustedes saben que el chocolate blanco no es chocolate. Te iba a decir. Eso. Digo, por las dudas, no quiero, chicos, discúlpenme si les arruiné. Marido cocinero. Sí, muy bien. Le decís vos, chocolate blanco y dice, es manteca, no es Eso, chocolate blanco. efectivamente. Es manteca, claro, no es no, chocolate. no Chocolate no contiene cacao, No digamos, contiene ¿no? cacao, exacto. No es chocolate el Me chocolate acabas blanco. de arruinar la infancia. No, que es muy rico, chocolate sí, blanco pero, en rama, me voy, pero no es ¿no? chocolate. Y lo otro, bueno, mi voy. opinión, mi consejo es andá a un chocolate, a un huevo artesanal, porque Sí, vas a estar total. además colaborando seguramente con un emprendimiento mucho más pequeño que una Absolutamente. multinacional del huevo de Pascua, como todas estas que estuvieron probando estos chicos, ¿no? Y hay un montón de cooperativas, aparte que hacen huevos increíbles. Yo siempre compro en esos lugares porque, aparte, son más ricos. Son objetivamente más Pero ricos. claro que sí. Aparte, la mitad seguramente lo fabrica él mismo. Bueno, además, ¿no? Claro, sí. Claro, lo que decía antes Toto Caputo, es verdad. Y después pautan en estos videos para Qué que zurdo recomienden la huevos. mesa, que denunciando a los oligopolios. Bueno, no la llama comunista, si no te gusta. comunista. Si no te gusta, la llama plutócratas. Muy politizada, el muy cartel politizada la de, mesa. nos falta el cartel de Claro. urgente. Sí, denunciando los huevos. Sí. La mafia del huevo de Pascua. Ahora, es interesante lo que decís, pautan en estos videos para que los chicos los critiquen, porque igual es como cualquier publicidad es buena publicidad, ¿no? aunque sea la como- mala Igual sirve. este es el No me segundo gusta video. mucho el Tienen Nica. dos videos. Tienen otro Mantecón anterior le dieron en un que manito. a mí me vendieron el de Kinder es el mejor. Por Ah, ahora sí. yo me quedé con esa idea de todos los que... Hay dos Y videitos. aparte, Sí. si te lo dice alguien que habla en un español medio Claro. yankee, En es Spanglish. mucho mejor, como Te sabemos compran todos, la ¿no? yerba, que es una yerba nacional. La con yerba, envase. sí, no podemos decir marcas, pero sí, claro. Pero lo más Imagínate. importante me parece, que creo, con lo que me quedé del video, es el valor inusitado de los huevos. También el otro día estaba viendo en un noticiero una comparativa que hacían con los precios de los huevos de Italia, que eran artesanales, en Roma y acá en Argentina. La diferencia era abismal, pero había como el doble entre un huevo de 300 gramos de Argentina y uno de Italia, que tenía encima juguetitos y cosas. Era mucho más grande. Una diferencia que se subsana con las fábricas artesanales, con las cooperativas, con los fabricantes individuales que, de vuelta, además le ponen amor y le ponen productos, creo, de Sí, mejor de mejor calidad, Yo seguramente. tengo que confesar que he pecado y a mis sobrinos les compré el italiano. Y estaba 2 por 1 en el super, el del juguetito. Es un traidor. Sí. El que empieza con K. Sí. Sí, claro. Yo ya lo dije 2 por igual. 1. Y dije que era el que más me gustaba. Yo sabía que era italiano. Pero a ustedes 2 porque por les gusta 1. armar el juguetito. Claro, Sí. claro. Pero era Había 2 por 2 por 1 y me salió la mitad de que es lo que... ¿Sí? Sí. O sea, estos chicos tienen que caminar más. Caigan. ¿no? Estamos No, hablando de claro. 21, o sea, Mitad ahí miles. mencionaron un huevo de 38.000 pesos, un 10% de una jubilación mínima. No, Imagínate, locura. sos Claro, un locura. abuelo Sí, que locura, le sí. quiere regalar a su nieto Bueno, dos huevos este de es el otro Pascua. punto. De Digamos, verdad si lo vas al digo, supermercado te vas a encontrar con que hay un montón de abuelos que están yendo a comprarle huevitos a los Sí. chicos y que, Total. bueno, que van al 2x1 o al sí. 3x2 porque, bueno, a lo mejor tienen 5 Al descuento nietos, de la ¿viste? tarjeta. Y Sí, tenés pero que darle por un huevito a cada uno. Por eso digo, es una fortuna. O sea, y el más barato de los que mencionaron creo que era 21.000. 15. En el otro bien. video vi uno de 15, pero pone de este 20 lucas. Tenés 2 nietos y ya es 10% de No. tu jubilación. Sí. Incluso, literal. Mechi, jubilaciones, pero también un asalariado de la ciudad de Buenos Aires. Un salario promedio de 600, 700 lucas. En 2 huevos se te va también el 8% de tu salario solamente en un ratito de 15 minutos que vas a pasar con. Sí. con Antes tu hijo, decíamos, con tu me costó sobrino. un huevo y medio, ¿no? Y ahora, bueno, Vuelve. Todo vuelve. todo vuelve, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos con más temas en Comunistas en la pantalla de Bravo TV.
con la conducción de Paulo Caruso
21:18, aquí estamos de vuelta en la pantalla de Bravo TV en vivo con Comunistas. Ayer Juan Grabois, ex precandidato a presidente, dirigente de Patria Grande, hizo declaraciones que generaron una fuerte controversia, declaraciones en su entrevista con Tomás Rebord. Vamos a escuchar lo que decía Grabois y lo comentamos. El pibe tiene que comer. No puede ser que en el país de las vacas no se pueda tomar leche, no se pueda comer carne, y en el país del trigo estemos importando fideo de Egipto y no haya pan para los pibes. Que el maple de huevo esté 8 lucas y que ese no sea el problema en la República Argentina. O sea, el problema se reduce al maple de huevos. La proteína más barata que había en la Argentina, ahora no se puede comprar. Entonces, quien esgrima esas banderas, quien esgrima la bandera, yo lo hablo mucho con los compañeros nuestros que están que son docentes o que son personal de salud. A ver, sobre todo los que tienen responsabilidad de dirección, los directores, los jefes de área, flaco, vas todos los días y cumplís el horario entero y te rompes el orto. Y si no, al paredón. Si no, sos un traidor a la patria. Si no, sos peor que Milei. Si vos, que tenés una responsabilidad con los pobres de la tierra, que es estar todos los días en el hospital y todos los días en el aula, no la cumplís y encima tenés un rango de dirección, está todo mal. Y esa disciplina popular de perspectiva comunitaria hoy no se puede discutir en nuestro campo. Es como, vos no querés que le hagan duelda, decís lo mismo que Vidal. No, papi, no te confundas. Yo eso lo conozco como el dedillo, porque mis compañeros tienen clase 2 veces los hijos de Nati Saracho tienen clase 2 veces por semana y comen mierda. Y cuando van al hospital Evita de Lanús, y la verdad que los tratan como el orto. Entonces yo tengo claro que hay docentes y personal de salud que son héroes y heroínas. Y tengo claro que cobran mal. Pero también tengo claro que si la educación pública y la salud pública no se reestructura sobre la base de un derecho que es el derecho que origina todo, que es el derecho del paciente y del alumno, no del médico y del docente. El derecho originario es el del paciente y el alumno. No se restablece ese orden conceptual en nuestro campo y chao. Entonces, ¿a mí qué me importa si se desdoblan las elecciones mientras no tengamos claro que el problema es el maple de huevo, es el jubilado que no puede comprar los remedios, son mis compañeros que no tienen un pedazo de tierra para construir su casa o que le matan a los hijos y no tienen siquiera la plata para comprar el cajón donde los van a enterrar? El pibe tiene que comer. Bueno, declaraciones duras, por cierto. La última parte me parece que está más clara, ¿no? Obviamente, digamos, basta de internismo político cuando los problemas son mucho más graves, ¿no? Y básicamente tienen que ver con la subsistencia. Pero cuando le entra tan duro a los docentes o al personal de salud, ¿a quién le está hablando y por qué dice esto Grabois? Es un argumento, a mi juicio, maniqueo, falaz, profundamente efectista, desde luego, porque coloca una suerte de ética pública en el docente o en el trabajador de la salud, escindiendo al trabajador de la salud de las mismas condiciones de precarización de quienes asisten, así, escindiéndolas como si el docente viniera de otra realidad y utilizara la herramienta de la docencia para beneficio personal. El docente está sometido a las mismas condiciones de explotación y de pobreza y de marginalidad, etcétera, etcétera, que sus estudiantes en el aula. Desde luego los trabajadores de la salud también. Digo, ¿a qué le está pidiendo una ética sacrificial? Está trasladando una lógica sacrificial típica de que es absolutamente respetable, típica de la cultura católica, de la militancia, tiene ecos de la militancia setentista, ¿no? Esa cosa sacrificial, esa cosa de eso usarte camino del Gólgota que él lleva adelante, pero, digo, me parece que así se predica, desde luego, con el ejemplo y con la primera persona. Y después cuando repone una suerte de tribunal que va a juzgar, ¿no? Popular, dice, que va a juzgar a quienes se rehúsen a esa ética y utiliza palabras como paredón, etcétera. Bueno, si vas todos los días o si no paredón, claro. ¿Qué es? La izquierda de Espert, ¿no? Al delincuente cárcel o bala, sí. Al docente vago o al médico vago, paredón o fusilamiento. En este caso, por eso digo una suerte de lógica de los 70, ¿no? Digo, Montonero juzgando a Aramburu, etcétera. Aquí va a ser Milei y su órgano. Mira, me salió fallido. Un fallido. Va a ser Grabois juzgando desde su organización al docente
que supuestamente se va a adherir a una... Bueno, yo nací en el Hospital de Vita de Lanús, digo, y además se utiliza como el Hospital de Vita de Lanús, los médicos tratan mal a quienes van... Me parece que está lleno de lugares comunes. Una, retomando lo que dice Julián, ¿no? Y que lo hablamos el otro día también acá, esta idea de que la construcción tiene que ser versiones de otras ideologías de Milei. O sea, entonces tenés un Moreno que es un Milei más peronista, Grabois intentando imitar alguna lógica de este tipo, todo para ver si lográs generar un efecto en el debate político. Después, parafraseándolo a Grabois, él dice, en el país de las vacas los pibes no comen. Yo digo, en el país de la universidad pública, un médico gana 800.000 pesos. Entonces, hay alguna cuestión que tenemos que discutir, donde la variable de ajuste no puede ser tampoco el trabajador docente o el profesional de la salud. ¿Cómo pasamos del maple de huevo al trabajador docente? Quien fija el precio del maple de huevo no es ni el trabajador docente ni el trabajador de la salud. ¿Sabés lo que creo que hay? Todavía son ecos post pandemia. En la pandemia, entre tantas decisiones que se tomaron, alguna de las que tal vez se tardó en reaccionar era la idea de la vuelta a la escuela, sobre todo en los sectores populares, donde los papás, las mamás ya tenían que salir a trabajar, había permisos, sobre todo en los sectores populares, personas que hacían construcción, mantenimiento, asistencia, tareas del hogar, etcétera, fuera de su casa, y los chicos entonces estaban ahí como en un limbo de que no iban a la escuela, las escuelas no abrían, y está esta idea tan remanida del supuesto privilegio del docente que está 3 meses, de diciembre a marzo en el Caribe, y vuelve el 1 de marzo a dar clase como si no existieran las tareas back office, digamos, de la escuela que no se ven pero que están ahí. Bueno, ahí había habido alguna referencia muy desafortunada de Cristina en su momento. Claro, también Cristina. Por eso digo, también hay una idea de ver cómo me subo a algún tema donde siento que la sociedad va para un lado, cómo me monto en algún discurso. Ahora, hay que ver de qué forma se transmite esto, porque no puede ser que la variable de ajuste sea el docente. Sí, a mí también me hizo ruido que habla en masculino, ¿no? Dice mis compañeros docentes, mis compañeros no sé qué. Yo traje algunos datitos, ¿no? Hice las tareas, porque a mí me hizo ruido todo porque me gustaría que se complejizara un poco esto, ¿no? No solamente lo que decía Julián de, bueno, que también son trabajadores y también están precarizados, sino que además cuando hablamos del personal de enseñanza y de salud, estamos hablando de mujeres. Y ahí lo tenemos, mira, tenemos una placa muy interesante y me gusta este término de tasa de feminización. Eso quiere decir servicio doméstico, ¿no? Las empleadas domésticas. 9, casi 10 de cada 10 son mujeres. Prácticamente todas. Todas, ¿no? Casi todas son mujeres. Servicios sociales y de salud, 77 de cada 10 son mujeres. Enseñanza, 7 de cada 10 mujeres. 7 de cada 10, tremendo. De eso estamos hablando. Estamos hablando de sectores feminizados. Cuando nosotros miramos de qué trabajan las mujeres, el 25% de las mujeres ocupadas está en servicio de salud o en la enseñanza. Esto quiere decir que son 1 millón más o menos, más de 1 millón de trabajadoras de enseñanza, más de 1 millón de trabajadoras de salud. También son más de 1 millón las del servicio doméstico. Son las 3 principales salidas laborales de las mujeres, no solo de hoy, sino de, ustedes piensen sus abuelas, de qué trabajaban, eran maestras, eran enfermeras, o las que eran pobres eran empleadas domésticas. Es la profesionalización de las tareas de cuidado. Exactamente. Y además son las tareas peor pagas. Fíjense que las otras vemos ahí. ¿Estos son valores de hoy, Mercedes? Estas son de marzo del 2025, lo hace Economía Feminista, mi ONG, que ya no estoy ahí, pero las chicas siguen construyendo estos datos que son buenísimos. Y ahí también tenemos el promedio del salario. Fíjense que en enseñanza el ingreso mensual promedio son 551.000 pesos. ¿No? Yo traje además el dato de la última canasta básica. La última canasta básica, es decir, para que una familia no esté bajo el umbral de la pobreza, una familia compuesta por un varón, una mujer y 2 niños, una familia tipo, modelo, que le gusta a los que son heteronormados y mileístas, una familia purista, así es. Con la cola sana, digámoslo. 1 millón, miren, es 1.100.000 pesos. Quiere decir que con 2 docentes en un hogar, no cubrís la canasta básica. Es más, busqué también una docente que vive con su madre, que es jubilada y tiene una hija, ¿no? Típico, porque hay un montón de hogares que son mujeres solas a cargo de sus hijos. Esa canasta es 875.000 pesos. Quiere decir que si a este 550 le sumamos los 350 la jubilación mínima, están ahí 50.000, 100.000 pesos arriba de la canasta básica. Ibas a algo que me parece clave de este gráfico. Los 2 laburos, o las 2 áreas, mejor dicho, mejor remuneradas
son las áreas en donde menos mujeres hay. Por eso decía. Pero Claro. para terminar un poco la idea, a mí me hizo ruido el que hablen masculino de tareas que son históricamente feminizadas, que están mal pagas, que están mal remuneradas. Y Esteban mencionó algo que es central, mencionó la pandemia, ¿no? En la pandemia ocurrió algo muy grosso con las enfermeras, sobre todo, que es el síndrome del burnout, del quemado, sería, Claro. ¿no? Que es que después de la pandemia, de haber estado durante tanto tiempo expuestas en primera fila a recibir pacientes de COVID, tener miedo porque iban a su casa y tenían que ver a su familia y a ver si propagaban el Y virus. recordemos el linchamiento también de los vecinos, ¿no? Sí, ¿no? Cuando todo, estigmatizaban a las todo. trabajadoras Era de como salud. se tenían que poco ¿te más acuerdas? y bañar en aerosol Sí. de algo, sacarse algo y el miedo que tenían de abrazar a sus propios Claro. hijos. Y además de eso, intubar pacientes, ver la muerte todos los días en primer plano, gente Tener que no que se podía... elegir también, tener ¿no? que Claro. Bueno, eso dio lugar Sí. a un síndrome que les pasó a muchísimas enfermeras y que se está estudiando hoy como un síndrome post-pandemia, que es de que no quieran trabajar más y de que se quieran retirar, ¿no? Total. Y no solo pasó que muchas no se pueden retirar porque no pueden dejar de tener un ingreso laboral, sino que siguen trabajando en condiciones precarias, ganando 2 mangos, con un desfinanciamiento de la educación y la salud tremendo, que eso es lo que a mí me puso mal, digamos, de escuchar a Grabois, que es un referente que yo aprecio y que valoro muchas de sus intervenciones, no poniendo sobre la mesa todo esto, ¿no? Sí, Dos yo, cuest- perdón, Esteban, Sí. quiero decir algo porque me parece que es un tipo muy interesante, Juan Grabois, pero me molestó mucho a mí lo que dijo. Digo, te lo dije a vos en voz baja, pero lo voy a decir. ¿Por qué hablo de los hijos de Natalia Saracho y no hablo de sus propios hijos? ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Juan Grabois, o el hijo de Juan Grabois, o el hijo de Juan Grabois, asiste a la escuela privada. Entonces, la cuestión de la condescendencia del tipo, en este caso privilegiado, por sobre la persona perjudicada, a mí me genera escozor y me genera un rechazo que no puedo ignorar. La verdad es que Grabois, diciendo que los docentes y los médicos tienen que laburar prácticamente gratis por la vocación, me lleva a un lugar incluso tétrico, que es, ok, vamos a equiparar vocación o responsabilidad social en virtud de la remuneración. Bueno, mira, Esteban, no ganes más plata. Claro. No ganes más plata, porque la verdad es que tu deber republicano, tu responsabilidad para con la sociedad es demasiado elevada y vos tenés que tener una vocación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Solamente hacen política los ricos. Bueno, Entonces, dicen ¿qué los pasa con eso? Solo se educan los ricos. ¿Qué pasa? Solo se curan los ricos. El modelo que propone Grabois es el ideal de Javier Milei. Dan se va tanto al extremo que se termina tocando con la otra punta. Ese es el gran problema de esto, que el modelo de Grabois es extremada y repugnantemente individualista, al Yo final de diría cuentas. una cosa más, que me gustaría decir una cosa más. La economía feminista trae acá un tema además que también pasa muy desapercibido, que es la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es Claro. el problema. ¿Por qué él dice, los chicos, los hijos de Natalia Saracho, no importa Nati, saquémosla a ella, los hijos de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires tienen 2 días de clase? El problema para quiénes es? Para los padres, que les cuesta después organizarse para ir a trabajar. ¿Y quién lo sufre más ese problema? Las mujeres, Claro. que son las que tienen asignadas históricamente ese Claro, rol de esas tareas de cuidadoras. cuidado. Claro. Les digo más, en la pandemia, cuando tuvimos la pandemia y cuando se cerraron las escuelas, en la presencialidad de las escuelas, uno de los temas que nosotros llevamos a la mesa de discusión en el debate económico fue también, acá las mujeres van a perder puestos de trabajo. Claro. Y les digo más, no solamente que fue así, sino que retrocedimos las mujeres durante la pandemia 2 décadas en participación laboral. Llevamos de ser 5 de cada 10 mujeres participando en la economía a ser 3 de cada 10, porque la mayoría se tuvo que retirar para quedarse a cuidar. Entonces, cuando falla el problema de la escuela, cuando falla la salud, cuando falla la educación, el problema se resiente más sobre todo sobre las mujeres, que son las que experimentan la imposibilidad de ir a cubrir sus otras obligaciones y son las que pierden empleo, las que pierden ingresos, etcétera. Por eso decía que ese masculino que usó Juan Grabois, cuando además dice que conoce al dedillo la situación, me parece que le falta complejizar en Permitime algunas agregar cuestiones. un aspecto más que creo que también es importante y que de alguna manera lo venimos hablando bastante en la mesa, también Raúl lo trae habitualmente, que es cuál es el modelo de desarrollo de Argentina, porque también discutiendo sobre la misma generación de riqueza, va a ser una frazada corta donde sabemos quién tiene más fuerza para tirar. Y falta en el debate público. Cuando uno se cuestiona docentes, digo, hoy no hay especialidades médicas. Mi cuñada es pediatra. Hoy no hay pediatras.
Nosotros en Santa Fe, que somos parte del gobierno y de la gestión del Ministerio de Salud, y el socialismo tiene una experiencia bastante importante en todo lo que ha sido la salud pública, hoy no hay pediatras, los centros de salud tienen generalistas, porque una especialidad de pediatría es estudiar 2, 3 años más para no ganar más. Ahora, nosotros lo que tenemos que pensar, más que cuánto sacrificio vocacional van a hacer los docentes, las docentes, las y los médicos, es cómo logramos un modelo de desarrollo que redistribuya también sobre el crecimiento de la riqueza los porcentajes de distribución de esa riqueza. Y hay un gráfico que habla de cuál es la participación que hay hoy a nivel histórico, ¿no? La participación que ha tenido en el PBI los asalariados. Docentes, personal de salud, son asalariados. La mayoría trabajan en vinculación con escuelas, con el Estado, con centros de salud. Fíjate que estamos... ¿Cuál era el ideal del peronismo y del desarrollismo? ¿no? El 50-50. Y si se podía un poquitito más también, en algún momento se alcanzó el 53. Coinciden, ¿no? Nada mal. Los 3 picos. Pero digo, hoy estamos... Analicemos los picos, bueno, digámoslo. Sí, no estamos en un... 2015 cuando cambia justo... Fíjate, en el 93 se da una recuperación, fruto de la reevaluación del peso, la convertibilidad, en un primer momento un efecto positivo, entre comillas, de la convertibilidad, sube la participación, después viene un proceso descendiente hasta la crisis del 2001 y lo posterior, se recupera hacia el 2015, hay una política de distribución del ingreso y de disputa del ingreso. Lo que hay que ver es cuánto creció la riqueza ahí, si efectivamente creció lo suficiente para que se mejoraran objetivamente las condiciones de los sectores asalariados. Creció la participación, pero no la riqueza total. Eso habría que buscarlo más. Y hoy estamos en un momento promedio, obviamente no es el peor momento, pero si no pensamos cómo mejoramos esa distribución de los asalariados privados y de los asalariados públicos, que son los grandes olvidados. Acá tenemos un Exhibit A, un ejemplar de docente universitario pauperizado. Bueno, los docentes universitarios, los docentes médicos son empleos públicos y están pagando también parte del ajuste. Entonces creo que también cuando solo damos el debate sobre el sacrificio vocacional, que tenés que 8 horas o paredón, que los pibes tienen que ir a comer, también el rol de la escuela. Los pibes tienen que ir a comer. Bueno, ¿es el rol central de la escuela que los pibes vayan a comer? ¿O es una tarea más en el marco de También eso habla de un gran fracaso, ¿no? de la política, ¿no? Sí, las escuelas son lugares donde los niños, las niñas van a comer. Pero, Juli, también el fracaso de las gestiones políticas. Pero más que el fracaso de las gestiones, el fracaso del debate que tenemos que dar. Claro, nadie está dando un debate sobre el desarrollo en Argentina. Claro, absolutamente. O sea, nadie habla de desarrollo en Argentina. Estamos siempre discutiendo cómo distribuimos lo que hay. Torta, ¿no? Claro. No, claro, pero siempre estamos viendo cómo distribuimos lo que hay. Sí. Y lo que hay, evidentemente, es un proceso en el cual Argentina es uno de los pocos países que ha disminuido su PBI per cápita porque generamos la misma riqueza para más gente. Claro. Y ahí tenemos un problema. Yo vuelvo a preguntarme por qué Grabois dijo lo que dijo, porque me resulta desconcertante. Yo creo que lo piensa. No, creo que él tiene un vínculo con los sectores populares y que intenta ver cómo conecta con algún pulso de la sociedad que en un momento donde, obviamente, desde el Gobierno Nacional se cuestiona el rol del Estado, no en el aire, sino sobre un cuestionamiento que todos nos hacemos, pensamos, reflexionamos, el tema es marcar la diferencia de, no es el discurso mileísta del Estado no sirve, lo cierro y voy a reemplazar el docente. Porque cuando vamos al sistema de vouchers, ¿cuántos días de clase a la semana va a dar el voucher? ¿Cuánto va a cobrar un docente cuando esté el sistema de voucher? ¿Qué vamos a hacer con la...? Mira, paradójicamente, parte de las políticas que ha habido en los últimos años vinculados a la salud y a los derechos sexuales, reproductivos, empoderamiento de las mujeres, anticoncepción, hoy algo que en algunos sectores vinculados a Milei, Jorge Macri, la vicejefa de Clara Mucio acá en la Ciudad de Buenos Aires, que están horrorizados con la baja de la tasa de natalidad, eso a nosotros nos está abriendo, por otro lado, una oportunidad de, con la misma infraestructura escolar y la misma dotación de docentes, dar una mejor educación. Ahora hay que mejorar el salario, arreglar la infraestructura que a veces está caída y obviamente actualizar la capacitación docente. Son todos desafíos. No es que los docentes son héroes y no hay que tocarlos y el que es directivo es un guacho porque cierra la escuela 3 días por semana. Hay que mejorar la capacitación, hay tareas pendientes en la docencia. Ahora, sin el compromiso de los y las docentes, sin el compromiso del personal de salud tampoco se puede, pero ese compromiso tiene que ser remunerado, porque si no estamos pretendiendo
que determinados sectores de la sociedad carguen con todo el sacrificio. Y creo que Juan en ese reportaje intenta conectar con esa pulsión social que hay hoy de cuestionar al Estado. Creo que se equivoca por dónde lo cuestiona, porque hay otros temas, quizá nadie cuestiona cuál es la política vinculada al sector financiero o cuál es la política vinculada al gasto público en otras áreas, ¿no? Y creo que es un error. Yo creo que él tiene ahí igual una propuesta en su Argentina Humana, que es hacer un fondo con el litio para financiar un sistema de educación más justo, etcétera, ¿no? Para mí por ahí va la cosa cuando decimos, bueno, ¿cómo redistribuimos? ¿Cómo hacemos que la riqueza social realmente vaya a esos lugares que necesitamos? Pero insisto con lo de la crisis de los cuidados, porque eso es algo que la economía feminista trae a la mesa y que en general se deja porque es como lo tenemos tan asumido que las mujeres limpiamos bien, cambiamos mejor los pañales, damos mejor la mamadera a los chicos, el inodoro seguro le sacamos mejor el sarro, todas esas cosas que pareciera natural que trabajamos de esto y además pareciera como que no demanda demasiada preparación, entonces se puede pagar poco, se puede pagar poco. Con un detalle extra que es el aumento de la expectativa de vida de la población va a hacer que necesitemos cada vez más tareas de cuidado, ¿no? Cada vez más, y además son poco, el otro día que vino el camarada por un día que hablaba del futuro del trabajo, cuando uno mira las proyecciones del futuro del trabajo, las tareas que menos se pueden reemplazar son las tareas de cuidado. Claro. Él mismo decía que el médico cuando te pone la mano en el hombro, bueno, en Japón se probó con esos robotitos que son súper simpáticos, que te reciban, solamente que estén de recepcionista y no funcionó porque la gente necesita que lo miren a los ojos cuando viene lastimado, le duele la panza o Dos ejemplos para mirar en este sentido. Uno, una reforma muy importante legal del 2005-2006 del gobierno de Zapatero en España, ley de dependencia, dependencia en función de las personas que dependen de otras, que generó toda una economía del cuidado muy importante en España. Y la otra, el sistema de cuidados que tiene Uruguay. Lo tenemos acá nomás. Yo sé que la escala de Uruguay es más pequeña, que son menos complejos que nosotros, que tienen políticas de Estado, pero es una buena experiencia para ver, porque hay una economía. Nosotros somos, creo que la mayoría somos de la generación. Mi mamá trabajaba en Entel y renunció a Entel para criar a sus 4 hijos y cuidar a su marido. Entonces yo decía, ¿qué hace tu mamá? Nada. Es ama de casa. ¿De qué trabaja tu mamá? De nada, ama de casa. Bueno, chicos, acá se la pasó la vida cuidando 5 personas. Hay un libro que se llama Economía Feminista, que lo pueden buscar en cualquier librería. Por supuesto. Y además también pueden acordarse que si estos temas hoy están ausentes también en el debate público es porque vino alguien al gobierno que dijo Ministerio de las Mujeres afuera. Como si no sirviera y como si no fuera parte también de cómo redistribuimos las tareas. Porque parte de la dirigencia política se subió a ese discurso y eliminó de cuajo porque posiblemente tal vez la mejor estrategia no era el ministerio. Bueno, veamos cuál. Porque la violencia de género sigue, porque la desigualdad de género siguen, porque la carga de las tareas de cuidado en las mujeres siguen y tenemos que ver de qué manera intervenimos en la política para modificarlo. Y aquí trajeron un punto fundamental, que es la pandemia. Algo que sucedió hace tan pocos años que quedó por fuera del debate público por cantidad de cuestiones. Pero los ecos de la pandemia los vamos a seguir viendo durante mucho tiempo. Mercedes traía lo del retroceso de las mujeres en el mundo del trabajo. Digo, uno piensa en la distribución del ingreso y uno piensa en cuestiones hasta casi cognitivas que podemos discutir alguna vez. Hay una crisis de la soberanía cognitiva que a partir de la pandemia se empieza a verificar, digamos. Hay un mayor vínculo con las pantallas, hay un mayor aislamiento, hay una ruptura de lazos sociales, de afectividad. Esos ecos, digamos, durante mucho tiempo va a costar. Quizás la humanidad no vuelva a ser la misma. Esto es para otra discusión, pero tiene que ver con esto. Ya no vuelve a ser la humanidad la misma. Y Juan antes preguntaba, ¿por qué Grabois dijo esto? Y quizás en buena medida son discursos emergentes de la pandemia. Del hiperindividualismo, de ese efectismo que tiene que ver y mucho con modos de la violencia, ¿no? La ausencia de mediaciones que nos trajo la pandemia y las pantallas quizás tenga que ver también con eso, ¿no? Quiero cerrar este tema leyendo, bueno, algo que acaba de publicar hace menos de una hora, Juan Grabois. Gracias, Esteban, que me acerca su teléfono. Aquí está la publicación que hizo Juan. Juan experimentó en su cuenta, ¿no? Alguien escribe por él, experimentó un malestar torácico y está recibiendo tras la debida atención médica, permanece estable y en observación a la espera de estudios complementarios. Está acompañado por su familia, a quien enviamos un cálido abrazo.
Fuerza, compañero Juan, pronta recuperación para ese gran corazón. Por supuesto, le deseamos por pronta supuesto. recuperación. Que se mejore y venga a debatir. Y que venga a debatir. Porque no cerró nada. Esa entrevista no cerró. Y pasamos de Juan Grabois a, bueno, alguien cercano, al Papa Francisco. Vamos a hablar del Papa. Cercano a Grabois. Sí, claro, por supuesto. No al comunismo. No, cercano a Grabois. Bueno, hubo papas más lejanos al comunismo, ¿no? Sí. Igual. Bueno, Carlos Boitila. El Papa Francisco vive esta Semana Santa en plena convalecencia por sus problemas respiratorios, que lo tuvieron en el hospital durante 38 días hasta el 23 de marzo, pero ha querido mantener su visita a una cárcel romana este Jueves Santo. Lo vivo como puedo, respondió el pontífice con un hilo de voz cuando lo entrevistaron, pero sin cánula para garantizar el flujo de oxígeno vital desde la ventanilla del coche a su salida de la prisión, preguntado por los medios sobre cómo vive estos días importantes en su condición. A ver qué decía el Papa, lo escuchamos. Salve, Santità, come si sente prima di tutto? Questo lo vediamo. Ogni volta che io entro in questi posti mi domando perché loro e non io. Lei una volta ha detto, il 26 dicembre ci ha detto che il carcere può diventare una basilica, oggi lo è. Non ho capito bene. Il carcere oggi è una basilica, come ha detto il 26 dicembre scorso? Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso. E la vivo come posso. Grazie mille. Grazie. Grazie. Bueno, ahí estaba el Papa Francisco, la vivo como puedo, refiriéndose a estas Pascuas. Obviamente no va a poder participar de todos los rituales, de toda la liturgia de la Semana Santa, pero bueno, está haciendo, parece todo lo que puede, ¿no? Sí, Yo quiero una remera que diga lo vivo Lo como vivo como puedo. puedo, es una gran remera. frase. Tenemos algo en común como el Papa. Con el Es Papa, una ¿no? gran frase para este momento, ¿no? Sí. de la Es muy vida. interesante. Como Pozo. Es muy interesante la figura de Francisco por más de un aspecto. Pero uno de ellos es que es un pontífice muy profundamente imbuido por la filosofía latinoamericana y por un filósofo en particular que es Rodolfo Kusch, ¿no? Un filósofo argentino que nació en 1922, murió en 1979, un filósofo que iba a influir en la filosofía de la liberación, en Dussel, en la teología de la liberación, desde luego, de la década del 60, y es un filósofo, Kusch, que le aportó al Papa eso. Hay una vieja pregunta filosófica que es, bueno, ¿qué significa pensar, no? ¿Y qué es lo que nos fuerza a pensar? Y en ese sentido, Kusch recupera una idea que tiene que ver con el pensar situado, es decir, con el pensar en una determinada geografía, en una determinada época, bajo los problemas de una determinada comunidad. Y además el pensar desde las periferias, llevar las periferias al centro. Y tanto el pensar situado como el hecho de llevar las periferias al centro son casi como dos leitmotiv que el Papa llevó a la práctica, incluso en su ejercicio. Incluso hasta político dentro del Vaticano. Y hasta, bueno, él encarna la llegada de la periferia al centro, desde ¿no? luego, Es un Papa argentino. Desde luego. Pero digo, podría haber olvidado eso y rápidamente haberse colocado dentro del esquema de los poderosos dentro de la curia, y me parece que en ese sentido viene a, por lo menos, a colocar el pensamiento de los márgenes, por lo menos en un lugar de centralidad y en una institución que es quizás una de las instituciones, digo, que sobrevive incluso desde antes de la El guerra, gran crimen de la política argentina puede haber sido el no valorar haber tenido o tener a un Papa argentino, ya no europeo. Vos decías el centro argentino, no europeo ya era un logro, claro. Digo, encima ya es una novedad, argentino. sí, claro. Y creo que el gran error, el error esencial de todas las fuerzas políticas desde que el Papa es nombrado hasta ahora fue el de no haberlo abrazado adentro de, ni siquiera me refiero a un discurso partidario, me refiero a una cuestión de lógica, de filosofía política, en el ejercicio de la comunidad, en la dirección de los discursos de masas, que me parece que lamentablemente por una cosa o por otra o se lo ha sobreutilizado, se lo llenó de significante hasta que no significó nada, o se lo ha excluido porque no servía en ese momento su discurso. Y creo que ese es un gran crimen y creo que también eso explica el horrible presente que vimos hoy en el país. 12 años de papado, nunca visitó la Argentina. ¿Por qué lo haría?
¿Por qué no? Siempre evadiendo la posible utilización política. Yo les contaba fuera del aire que cuando lo nombran Papa Francisco, yo era presidente de la Federación LGBT. Fue poquito después de la ley de matrimonio igualitario. Él si bien nunca fue una persona muy anti-LGBT, durante el debate del matrimonio igualitario, ¿se acuerdan ustedes la carta que le envía a las monjas, que decía el plan del demonio? Así que en su momento, bueno, nos vinieron a entrevistar a varios referentes de los derechos humanos y era el Papa era terrible porque iba el anticristo al Vaticano. Al año vuelve la BBC, que me había hecho una nota en ese momento, hacer una nota que llamaba ¿Dónde están un año después los que rechazaban al Papa Francisco? Y del universo del ámbito de los derechos humanos, casi el único que había quedado sosteniendo la bandera anti-Francisco o anti-Papa era yo, porque también, bueno, veíamos que no eran, tal vez valoramos que no eran suficientes los gestos que había tenido la Iglesia, si bien había tenido algunos gestos de descomprimir el vínculo. Bueno, la Iglesia ha tenido un discurso que ha sido utilizado durante muchísimos siglos para perseguir, estigmatizar, encarcelar, encerrar a la comunidad LGBT, ¿no? Pero bueno, viéndolo en perspectiva, la verdad que cuando fue el momento donde estuvo muy mal de salud, yo al menos personalmente valoré la dimensión humanista del Papa, ¿no? Es un Papa que tiene una dimensión humanista, y en un mundo donde parece que se tira la gente con aranceles, con amenazas de guerras nucleares, con conflictos terribles, y creo que siempre una voz en un lugar de cierta legitimidad, con una mirada humanista, con una mirada de paz, es importante. Ojalá desde ya lo podamos empujar un poquito más decididamente hacia un discurso pro derechos, pero bueno, ha tenido algunos gestos y algunos cambios la Iglesia en ese sentido, ¿no? A un grupo de jóvenes LGBT, ¿te acordás? Sí, que tuvieron claro, que tuvo bastante difusión, que estuvo muy bueno. Así es. A mí, acerca del legado, creo que una de las cosas que más me gusta de lo que deja, digamos, lo que está dejando, sembrando, es la mirada, la necesidad de la mirada ambientalista, ¿no? Hizo una encíclica muy grande que ha tenido muchísima, Laudato Si, muchísimo impacto, y que es casi la referencia obligada de todos los grupos ambientales y de las COP y de todos estos espacios en donde se juntan los líderes globales. Y también con el tema de la deuda fue pionero en meter ese tema dentro de la estructura del Vaticano. La he sentado a Cristalina Georgieva más de una vez ahí a escuchar a los países endeudados y más pobres, ha acercado algunas cosas. Sin mucho éxito en ninguna de las dos partes, ¿no? Pero bueno, digo, tenerla, creo que es uno de los pocos líderes que hoy conserva por lo menos esas banderas y las lleva adelante en un mundo que, como veíamos al principio, está cada vez más sesgado, unas luchas intestinas por quién levanta más guitarra, ¿no? Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y voy a invitar a mis camaradas a que se despidan tomándose un minuto con calma para decir lo que quieran en este Jueves Santo. Agustín Rombolá. En este Jueves Santo, como mañana no vengo, algo que debatimos con Juli hace un ratito en las redes, a mí me gustaría reivindicar el valor de la fe. Y no de la fe necesariamente en los términos del catolicismo apostólico romano, sino los valores que tienen que ver con esa creencia íncita de que hay algo más por lo que vivir, de que hay algo más por lo que acompañar a otro, esa intuición de que en el otro existo yo y de que el otro existe en mí. Yo cuando hablo de fe en mis amigos, hablo de fe en mi patria, hablo de fe en mis colegas, en mis camaradas, hablo de fe en mi militancia política, de mis compañeros de mi militancia. Y creo que eso también es Dios, creo que eso también vale la pena defender. Y creo que cuando entendemos que en todos nosotros está ese resquicio de fe, es cuando entendemos que vale la pena luchar por el hoy, pero sobre todas las cosas vale la pena luchar por el mañana. Esteban. Bueno, que sea un tiempo de paz, ¿no? Yo hace muchos años me alejé no de la fe, pero sí de la religión. Pero sí creo que es un tiempo que nos permite reflexionar un poco. Ojalá quienes toman las decisiones tengan una mirada un poco más de pisada en la tierra, ¿no? Y pensar también en el sufrimiento que están llevando adelante, que sufren muchas personas. Fíjate que el Papa está entrando en ese video a una penitenciaría a lavar los pies de los presos, ¿no? Que es un acto de humildad, una demostración de humildad. Que un ritual que siempre lleva adelante. Exactamente, ¿no? Y que ojalá tuvieran muchos de nuestros gobernantes. No le tengo mucha fe, ya le aposté a que iba a reflexionar a Milei varias veces y
no me sale, me pasa como con Cristalina en el Vaticano. Pero bueno, vamos a seguir haciendo el intento, que la gente tenga una Pascua en paz y ojalá a partir del lunes realmente aparezca la resurrección de una sociedad muy vibrante como la nuestra. Para hablar de valores que en general se vinculan con la religión, falta piedad, ¿no? Necesitamos un poquito más de piedad, ¿no? Así es, un poquito de misericordia. También, para claro. decirlo también en los términos que lo dice Juan. Me sumo a las palabras de Agustín y a las palabras de Esteban, y pienso que las grandes religiones del libro clausuraron o de algún modo se apropiaron de algo que es tan humano como lo sagrado. Y lo sagrado tiene que ver con, siguiendo con lo que decía Agustín, tiene que ver con la hermandad, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la política, tiene que ver con las formas de reinventarnos como humanidad. Así que esperemos que en esta semana de reinvención, en esta semana de resurrección, para seguir con el mito, reaparezca y vuelva a lo sagrado de algún modo a confraternizarnos. Mercedes. Bueno, yo, ya que no vino Raúl Timerman, voy a contar que cuando era niña fui a un colegio jesuita, de curas jesuitas, en Misiones, el bachillerato humanista moderno, y en ese colegio teníamos latín y griego, y además teníamos misa en latín. El primer viernes de cada mes teníamos misa en latín. Yo sé rezar en griego, sé rezar en latín, todavía me acuerdo. De niña lo usaba para asustar a mis amigos en los campamentos. Me ponía una linterna y les rezaba el Ave María en latín y asustaba gente. Y bueno, hoy me vine con unas cruces para que son más de Madonna que de papas o de jesuitas, pero bueno, es algo así. Madonna Chicone, aclaremos, Eso, ¿no? en honor a Raúl y en honor a una... que ojalá se puedan comprar unos huevitos de Pascua también todos los abuelitos que le quieren regalar a sus nietos. Ese es un lindo deseo. Ya que sabés latín, Mercedes, religión, ¿de dónde viene? ¿No? De religare, ¿no? De reunir, ¿no? Unir de lo que estaba desunido. Unir lo que estaba desunido. Bueno, en ese sentido, ojalá que todos seamos un poquito más religiosos, ¿no? Gracias, camaradas, por haber compartido la mesa esta noche. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV.
Un minuto pasó de las 10 de la noche y ya está todo listo para que disfrutes de una nueva entrega de QR en la pantalla de Bravo TV. Voy a saludar a Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Cumplimos un mes, si no me equivoco. Pará, es cierto. Sí. No, o fue ayer, 16 de marzo. Arrancamos el 17. Ah, ok, entonces sí. Bueno, feliz mes. Para vos también. Sí, un gusto compartir las noches con vos, Pablo. No quiero que se vuelva cliché, pero para mí también es un privilegio y me encanta además la Junta. Después hablaremos de los demás, digamos, pero esta frontera me encanta, la disfruto mucho. Linda frontera, tenemos que comer una pizza, algo, hay que armar una. En la medianera. Exactamente, exactamente. Creo... ¿tenés algo para mostrarme? Tenés un tuit, ¿no? Sí, que es algo ya conocido, Juan, que ya lo vimos, pero me parece que va muy bien con todo lo que estamos viviendo y los sentimientos que se ponen a flor de piel en la Pascua. Sí. Esto sería todo lo contrario. Es lo de Lemoine, sí. Con Vilca, el diputado del Frente de Izquierda, que hoy va a estar aquí en QR. Mal la policía, era con agua y jabón. Yo ayer no lo había visto. Me lo mostraron mis compañeros en la producción en vivo. Francamente no tenía palabras, Juan. No. Porque no puedo terminar de entender qué democracia están construyendo aquellos dirigentes que tienen esa responsabilidad. Y me preocupa muchísimo si en algún momento alguien que no comulga con estos valores cree que para interpelar a la sociedad se necesita ir a estos niveles, ¿no? Como escalar un poco la agresión. No sé si alguien, bueno, la verdad que no revisé si alguien le está festejando, ¿no? Esta supuesta gracia, ¿no? Porque entiendo que, bueno, es una especie de chiste que quiere hacer. Digo, tampoco vamos a podernos a medir la vara de la higiene personal, porque la verdad, bueno, no sé, no quiero entrar ahí, francamente, pero me parece lamentable y además cruel, ¿no? Digo, además de ridículo, ¿no? Digo, vergonzoso, cruel, ¿no? Lo que decías, mencionabas recién la Semana Santa, podríamos, ¿no? Parar un poquito, digo, esto también se aplica a la represión absurda, injustificada de ayer, ¿no? Digo, que no debe suceder ningún miércoles, ningún día, pero estamos en Semana Santa, digo, podemos tener un poquito de piedad, sí, un poquito de misericordia. No hace falta ni siquiera ser cristiano, ¿no? Totalmente, totalmente, coincido, porque además, Juan, pensá un tiempo para atrás. Yo siempre creo que Milei, no yo, perdón por la soberbia, hay una línea de pensamiento que sostiene que Milei no es la causa de una enorme cantidad de violencias que a veces son difíciles de identificar, sino que Milei es la consecuencia de eso. Es decir, en un momento cierto tipo de violencia emocional, discursiva, política, física, se volvió una manera de acumular política. Y entonces apareció, alguien nos hizo creer que por ahí el INADI no tenía ningún sentido, el Instituto Antidiscriminación, claro. Y aparece esto como si fuera moneda corriente, y a mí me preocupa enormemente, porque en el fondo, vinculando con lo que vos decías, lo que está en juego es el lugar del otro. ¿Qué lugar tiene el otro? El que piensa distinto, el que comulga con otras creencias, el que votó diferente. El que luce distinto. El que ¿no? luce distinto, el que tiene orígenes distintos. El lugar del otro me parece que es lo que está en el medio de todo este tema. Por eso yo valoro muchísimo lo que estamos haciendo aquí en Bravo TV, porque yo veo siempre comunistas, van al argumento, van a la idea, no siempre están de acuerdo, pero hay una búsqueda de reflexión, hay una búsqueda de entender que el otro merece que yo haga mi mayor esfuerzo argumental para tratar de encontrar posiciones. Esto que vimos de Lilia Lemoine es todo lo contrario y es consecuencia de un montón de cosas. Es decir, son cosas que nos vienen pasando y nos cuesta identificar. Sí, ese es un ejemplo del desprecio al diferente, ¿no? Desprecio a la diferencia desde un lugar también de una ignorancia extrema, ¿no? Digo, una representante del pueblo que nos ha dado muchísimos ejemplos de justamente de su ignorancia, ¿no? Me parece que es momento de reflexionar y de no naturalizar esto, ¿no? Me parece que en algún momento tienen que parar. Y vos decías, no es la causa, dicen muchos, Milei, de la violencia, pero que alimenta la hoguera de la violencia permanentemente, me parece que es indiscutible, ¿no? El cantito del otro día, digo, referirse como mandriles a los que piensan diferente de lo que piensa él con respecto a la economía o lo que puede pasar en el país, qué sé yo. Pues es que hay ciertos actores de la manera de entender así la política, que es difícil que cambien, me parece, porque apostaron a eso. Ahora, creo que la mayor interpelación es aquellos sectores de la política que no jugaban ese juego, pero que creen que el tiempo lo pide y entonces tratan como de
no sé, construir su propia Lilia Lemoine para tratar de ganar en las redes. Construir su propio, no sé, no quiero entrar en nombre, estamos hablando ahora de esta diputada, que es diputada nacional además. Sí. Pero construir ese tipo de personajes para intervenir en distintos lugares, ¿no? En estudios de televisión, en las redes sociales, etcétera. Me parece que es un error porque se pierde el sentido de la política. La política no es para emular lo que está y ver de qué manera ganás o una elección o un like o no sé, o alguna imagen positiva. La política está para tratar de convencer de que las cosas se tienen que hacer de otra manera y con otros valores. Eso es lo que más me preocupa, Juan, más allá de que ya convivimos con esto. Es un momento de gran confusión. Lamentablemente, bueno, hagamos lo que podamos desde nuestra parte. Tal vez estamos confundidos nosotros, pero intentemos desde nuestro lugar esclarecer, ¿no? Es una pequeña misión. Mirá, me voy a poner medio... un poco soberbio, ahora sí. O sea que yo creo que no estamos equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos tratando de comprender el lugar del otro, el argumento del otro. Juan, no basamos nosotros tenemos nuestras ideas, vos las tenés, yo las tengo, ni siquiera sé si son iguales y las mismas en todo caso. Pero tratamos de empatizar con el otro, de entender que el otro puede pensar otra cosa y a ver si tiene alguna idea que a mí me corre un poco de lugar. A mí me parece que ahí hay un valor. Sí. No es que el valor sea la idea que yo tengo, el valor es tratar de darle al otro un lugar legitimado. Entonces me parece que no somos lo mismo o que eventualmente no estamos equivocados en eso. Podemos estar equivocados en alguna reflexión, no sé, sobre alguna política pública, pero en esa intención de incluir y de darle lugar al que no piensa distinto, yo estoy tranquilo y sé que vos también. Gracias, ojalá. Me voy a dormir tranquilo entonces, antes voy a ver QR. Te mando un abrazo grande. Yo también, nos reencontramos mañana en vivo acá en Comunistas y por supuesto también en QR. Claro que sí.